Él crezca, que Cristo crezca, pero que yo, ese no, ya tenía sueño, no lo vi, pero yo no, son cosas que pasan, ¿verdad? Así que nuestro hermano Gabriel va a leer Juan 3, del 22 al 30. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Muy bien. Ajá. Este pasaje habla de casi que las últimas palabras de Juan el Bautista. Hemos estado predicando el capítulo 3 de Juan, que es un capítulo muy importante, muy interesante, ¿verdad? Y este capítulo 3 contiene una frase que confronta a cualquier persona que asiste a una iglesia, ¿verdad? Si usted en esta semana o en estos días de fiestas, ¿verdad?, de reuniones familiares, tal vez se encuentra con alguien, con algún familiar, con algún amigo, y si el tema que platican es algo acerca de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, sería bueno que usted le preguntara: ¿y usted ya nació de nuevo? Van a ver cómo la gente empieza a patinar y a hablar de otras cosas, y es que no, o sea, y puede insistir, no hay ningún problema. Mira, o sea, yo sé que vas a una iglesia, pero y voy a nacer de nuevo, ¿verdad? Porque el asistir a una iglesia no es sinónimo de haber nacido de nuevo, ¿verdad? Asistir a una iglesia, pertenecer a una religión, no es sinónimo de ser un legítimo hijo de Dios con vida eterna, eternamente y para siempre, ¿verdad? Y es lastimoso, ¿verdad? Que yo siempre estoy ahí observando iglesias de San Miguel, sobre todo, ¿verdad? Y ver que la predicación no va encaminada a que la gente se salve, ¿verdad? Sino que a que deje malos hábitos, mal carácter, que se anime a servir. Algunos, bueno, en estos días aún hay debates en las redes de que si hay que celebrar la Navidad o no. Mire qué tema tan importante. Eso no interesa. O sea, lo importante es saber si hay que celebrar o no la Navidad, sino que esa gente que habla de Navidad, si ya nació de nuevo, pues, ¿verdad? Y por supuesto, hay gente que está a favor y gente que está en contra, ¿verdad? De algo tan irrelevante, pues, completamente irrelevante, pues. Pero esas son las discusiones que hoy en día hay. Entonces, hermano querido, Cristo confrontó a Nicodemo y le hizo esa. Y fíjense que en el pasaje 3 veces le dice eso: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Yo podría decirle: Israel, te es necesario nacer de nuevo. Ya naciste, pues. Te quedó helado, mire.
Él dice que sí, ¿verdad? Bien, vamos a ir, ¿cómo se llama? Versículo a versículo en este pasaje para ver un poco más. Fíjese, estas son las últimas palabras de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él va a decir de Cristo Jesús? Tenemos esta introducción. Esta sección constituye el último testimonio de Juan el Bautista acerca de Cristo en este Evangelio. Con la mengua de su ministerio, el ministerio del Señor Jesucristo pasó a ocupar su lugar de preeminencia. Recuérdese que antes de que Cristo apareciera predicando, Juan predicó antes de él. Y Juan empezó a decir, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Ya el rey ya estaba ahí en ese momento, ¿verdad? Entonces, y Cristo venía a establecer su reino en la tierra, ¿verdad? Pero la gente lo rechazó. Es más, Cristo mismo luego también predicó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y el reino de Dios hoy en día está compuesto por todas las personas que hemos puesto la fe sola en Cristo solamente. Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Somos la iglesia legítima de Dios. Fíjate bien, la iglesia legítima de Dios está compuesta por las personas que están vivas ahora y que han puesto la fe sola en Cristo solamente. Esas personas, ese grupo de personas componen el reino de Dios, ¿verdad? Entonces Juan va a ir desapareciendo. De hecho, Juan muere violentamente, ¿verdad? Y Cristo empieza, ¿cómo se llama?, a avanzar y a progresar, ¿verdad? Muy bien, vamos a Juan 3:20. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Sí, ese versículo a mí me habla de lo cariñoso, voy a decir, de cómo Cristo disfrutaba tener compañerismo con los discípulos. Fíjate bien el versículo: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos, ¿verdad? Un comentarista que leí me dice él que aproximadamente, haciendo cálculos, Cristo permaneció ahí cerca de 6 meses, ¿verdad? Y de hecho, hemos leído en las Escrituras que Cristo permanentemente, diariamente, convivía con sus discípulos para prepararlos, para enseñarles, para edificarles a la tarea de predicar, ¿verdad? Entonces Cristo no era alguien huraño, eso quiero decir. Cristo era muy compañero, muy amigo. Disfrutaba tener compañerismo con sus discípulos, ¿verdad? Entonces eso me lleva a... Jesucristo se movió de Caná a Jerusalén, luego a alguna región rural de Judea. Lo que vimos días atrás es que cuando él estuvo en Caná, ¿en qué estuvo ahí? En una boda, ¿verdad? Donde convirtió el agua en vino, ¿verdad? Luego fue a Jerusalén, ¿y qué hizo en Jerusalén? Hizo una limpieza del templo porque habían ahí mucha gente que había convertido en negocio la religión del judaísmo. Tenían negocios en el templo, ¿verdad? Y se estaban lucrando de que la gente piadosamente buscaba a Dios y ellos estaban haciendo sus negocios. Entonces Cristo llegó y limpió el templo, ¿verdad? Y luego se fue a una región rural. Es ahí donde permanece con los discípulos. Juan 4:1 al 2 dice: Juan 4:1-2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Esto lo pongo acá porque dice el versículo, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Realmente Cristo directamente no bautizaba. Pero dice Juan 4:1-2 de que los que bautizaban eran los discípulos del Señor. Para clarificar eso, no es que la Biblia se contradice, porque algunos individuos con este tipo de cosas dicen, miren, ya ven, la Biblia se contradice. No, es de saberla explicar.
Bien, Juan 3, 23. Perdón, ¿qué significa la palabra discípulo? Discípulo es un alumno, ¿verdad? Yo creo que aquí la mayoría son creyentes verdaderos. Sí, ¿verdad? Que han puesto la fe en Cristo Jesús, que tienen vida eterna, que están seguros que tienen vida eterna, ¿verdad? Pero no hay muchos discípulos. Porque un discípulo es un alumno, es alguien que lee la Biblia, la escudriña, como vimos en la mañana, la estudia y está aprendiendo constantemente. Ese es un discípulo, ¿verdad? Y aquí en esta iglesia le hemos animado muchísimo que debemos de ser estudiantes diligentes, diarios de la palabra de Dios, para crecer espiritualmente, para que nos vaya bien en la vida, en la familia, en el matrimonio, en todas las áreas de la vida. Así que, hermano, el simple hecho de ir a la iglesia de vez en cuando no arregla la vida de nadie. Es conforme a nuestro crecimiento espiritual, es que vamos arreglando las áreas grises de nuestra vida. Entonces aquí les digo, lea la Biblia. No se conforme con el cultito. No se conforme con que ya leyó la Biblia completamente una vez. Solo una vez ha leído la Biblia. Solo una vez. No, es que algunos ni una vez la han leído. O sea, si ya la leyó una vez, continúe leyéndola. Porque ese es, voy a decir, el secreto de la vida cristiana. ¿Por qué unos se ven más bendecidos que otros? Porque algunos buscan más de Dios. Eso es sencillo y práctico, hermano. ¿Por qué a algunos les gusta ir a los cultos? ¿Verdad? Porque quieren más de Dios. Entonces, la gente cree que si le pide a Dios bastante y fervientemente algo, Dios se lo va a dar. Posiblemente. Pero la voluntad de Dios para nosotros es de que crezcamos a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, que adquiramos conocimiento, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones, para, hablarle correctamente al cónyuge, para hablarle correctamente a los hijos, porque a veces para aconsejar correctamente a los hijos. Hermano, la vida es complicada y es difícil. Bien, vamos a Juan 3, 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Para mí, la palabra más importante en este versículo es la palabra bautizaba. Aparece 2 veces. Si el escritor, si el Espíritu Santo enfatizó esa palabra ahí, es porque es importante. ¿Será importante el bautismo, hermano? Sí, es importante, es un mandato, ¿verdad? Es un mandato, hay 2 mandatos específicos en la Biblia, que es el bautismo en agua, ¿verdad? Y la cena del Señor, lo que vamos a hacer ahora después de la predicación, ¿verdad? Son 2 mandamientos, son 2 ordenanzas. Entonces, como el bautismo para mí es la palabra más importante en ese versículo. ¿Es importante el bautismo en agua? Sí, es importante. Todo creyente que ha nacido de nuevo, que es salvado por gracia, debería de bautizarse en agua, ¿verdad? No para ser salvo, no, ya es salvo. El bautismo en agua es para personas salvadas, no es para salvar a nadie. Digo esto porque en muchas partes, yo sé que aquí hay personas que aún no se han bautizado en agua. En otras partes, a ustedes no calificarían como creyentes, como hijos de Dios, como personas salvadas. Es más, no tendrían derecho a tomar Santa Cena. Pero eso no está en las Escrituras, hermano. Aquí siempre lo decimos. No es requisito ser bautizado en agua para tomar la Santa Cena, porque no está en la Biblia. Pero la gente tiene temor, ¿verdad? No, y
y es que eso es serio. Es que todas las cosas de Dios son serias. Leer la Biblia es serio, orar es serio, es cosa seria. Pero si usted quiere más del Señor, avanzar, sea obediente y tome Santa Cena. Seamos obedientes y tomemos Santa Cena, porque es para creyentes, ¿verdad? Muy bien. Otra pregunta. ¿Es el bautismo bíblico por inmersión? Inmersión es que el cuerpo quede completamente bajo el agua. ¿Es bíblico ese bautismo? Sí, ¿verdad? Sí, vemos en la Biblia que siempre se bautizaba donde había mucha agua. Ahí, es más, aquí dice, habían muchas aguas. Digo esto porque tal vez algunos de ustedes no saben, en Estados Unidos hay iglesias que bautizan no por inmersión, sino por aspersión. ¿Cómo lo hacen? Y está bautizado. ¿Ah? Sí. O sea que hay iglesias tan modernas, pero tan modernas, que le hacen todo bien fácil al creyente y ya está bautizado. Y fíjense que el bautismo en agua significa que nosotros, cuando pusimos la fe en Cristo, morimos, fuimos sepultados y resucitamos para una nueva vida. Nos identificamos con Cristo. Eso significa el bautismo en agua. O sea, así, ahí no hay identificación. Y me extrañó a mí oír a un maestro, a un doctor en teología de un seminario decir eso. Ups. Pero bueno, son temas. Otra pregunta. ¿Es más importante el bautismo por el Espíritu Santo ¿Que el bautismo en agua? Sí. Porque el bautismo en el Espíritu es cuando usted puso la fe, ahí nació de nuevo. Ahí fue constituido hijo de Dios para siempre. Entonces, fíjense bien, es muchísimo más importante el bautismo en el Espíritu porque eso da vida eterna. ¿Pero qué se enfatiza en algunas iglesias? El bautismo en agua. Y yo estuve en 2 iglesias y muy poco oí que en el momento que se pone la fe en Cristo, ahí viene el Espíritu a la vida. Hasta que lo leí en Corintios. Entonces, como se predica religión, ¿verdad? No se enseñan verdades bíblicas ya constituidas en la palabra de Dios. Entonces, a usted que no se le olvide eso. Desde el momento que usted puso la fe en Cristo, fue bautizado por el Espíritu Santo, ahí nació de nuevo. Ahí comenzó usted a ser un hijo de Dios para siempre. Y repito, y el bautismo en agua es un mandato. Y usted lo puede hacer cuando crea conveniente. Pero usted ya nació de nuevo. Vamos a otra pregunta. Cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, ¿tiene que hablar en lenguas? No. Pero vuelvo y repito, hay religiones donde si el individuo, oiga bien lo que voy a decir, si el individuo no habla en lenguas, no es salvo. Así. Fíjate que eso es tan grave, hermano. Es grave porque ya las lenguas ya cesaron. Pero para algunas personas ese don continúa a tal grado, ¿verdad?, que forzan a la gente a que hablen lenguas para que pueda servir en la iglesia y para que crea que por eso se va a salvar. Entonces, hermano, los aspectos doctrinales son bien serios y han confundido a mucha gente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque han sido mal enseñados y te ven ellos que no han
no han averiguado, no han buscado. Ahora con las redes, hermanos, ahí está toda la información. Si quiere saber algo, un ejemplo de una religión falsa, usted búsquelo en Google, ahí está todo. Todo lo que ellos creen, pues, todo lo que creen los adventistas, los mormones, los testigos contra Jehová, ahí está todo en su teléfono, hermano. Aquí no hay secretos. Entonces usted va viendo ahí qué es lo que cree y cuáles son los requisitos que ellos ponen para salvación. Averigüe. No solo vea TikTok, hombre. No se asegure usted de ver niños pegándole a gatos, así. Averigüe. Avanzo. ¿Y qué de la llenura del Espíritu Santo? Eso es importante. La llenura del Espíritu Santo se da cuando, como creyentes, confesamos los pecados, ¿verdad? Y restauramos la comunión con el Señor y estamos llenos, ¿verdad? Y podemos servir al Señor, podemos evangelizar, podemos ir a las Escrituras, ¿verdad? Y eso es varias veces en el día, si usted gusta. Muy bien. ¿Es el bautismo en agua para salvación? No. Somos salvos por la fe sola en Cristo solamente. Juan 3:24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Pues ahí en paréntesis, persecución, ¿verdad? ¿Por qué Juan fue encarcelado, hermano? Por predicar. ¿A la gente le ofende el Evangelio de la gracia de Dios? Sí, le ofende. Dicen que es muy fácil así salvarse. Entonces Juan el Bautista era un predicador muy fervoroso, muy atrevido, muy de Dios. Yo le decía a alguien ayer platicando, ¿verdad? Ustedes son creyentes, han oído muchas predicaciones, y a veces quizás ha pensado que los predicadores somos groseros para predicar, somos ofensivos, caemos mal. Sí, es cierto. El predicador que quiera agradar a Dios va a caer mal. Los profetas del Antiguo Testamento que predicaban la palabra de Dios, ¿le caían mal a los israelitas? Sí, los persiguieron y los mataron. Igual Juan el Bautista. Entonces le decía yo a esta persona, no, si nosotros somos decentes para predicar. Imagínense, Juan el Bautista le decía a los religiosos de esa época, que también cabe decirle a los religiosos de hoy en día, generación de víboras. Eso les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Cuando yo uso la palabra religioso me refiero a alguien que tiene solamente religión y no tiene salvación. Es más, puede tener su iglesia, su religión. Y de hecho hay muchos hoy en día. No tienen salvación. Entonces, Juan el Bautista, cuando dijo estas frases, se lo dijo a los líderes de la única religión que había cuando Cristo vino a la tierra. A los escribas, a los fariseos, a los saduceos, les dijo, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les dijo más, no penséis decir que ustedes son hijos de Abraham, o sea, hijos de Dios. No, digo, si Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. Entonces Juan era muy fuerte para predicar. Y es más, a veces, bueno, y también dijo que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y desarraigado. Y les dijo más, entonces ustedes hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque eran unos farsantes. De hecho, el religioso es un farsante. Vamos a ver más adelante la parábola, si nos queda tiempo, de
del publicano y del fariseo. Así que Juan, hermano querido, recibía persecución por predicar la palabra. Y le dijo también a Herodes, no te es lícito adulterar. Ya lo vamos a leer mejor. Ya lo vamos a leer. ¿Por qué va a ser encarcelado Juan Bautista? Por predicar. Y predicar en contra del pecado. Ahí lo tenemos, Marcos 6:17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodía, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Cómo se le llama eso? Adulterio. Adulterio. En algunas versiones se usa la palabra inmoralidad sexual, porque es una palabra más amplia, ¿verdad? Que los creyentes deberíamos de cuidarnos de eso. La Biblia habla mucho de eso. Y muchos creyentes, muchos preciosos hijos de Dios llegan a ser descalificados por ese pecado personal, que es bien, bien llamativo y se mete en las entrañas de la gente. Y a veces hasta cuesta dejarla, ¿verdad? Entonces, yo les animo, tengan cuidado. El pecado sexual, aún en la Biblia, es duramente, para Dios todo es pecado, pero el pecado sexual es duramente castigado. Yo leí en la mañana un poquito de Sansón, el tremendo juez de Dios en el tiempo de los jueces. ¿Cuál fue el problema de él? El tener relaciones sexuales, ¿verdad?, con mujeres incrédulas, impías, hijas del diablo. Y él fue duramente disciplinado por eso. Bien, vamos a Juan 3:25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Sí, como le digo, o sea, así como hay ahora discusiones por cosas irrelevantes en las redes, hermano. La vez pasada vi también otro individuo, mire, hay un montón de videos diciendo, esta versión de la Biblia no sirve por esto y por... Mire, la versión que tenemos, la 60, es buena. Las otras son auxiliares para entender bien algunos versículos oscuros. Pero como le digo, hay mucha gente que no tiene nada que hacer y está monetizando en las redes y pone temas de discusión absurdos. Y ponen ahí que esta versión es así, es asá, y que quienes la hicieron es... Locuras, ¿verdad? Entonces también aquí en ese tiempo ya habían discusiones. ¿Se recuerdan cuando Cristo convirtió el agua en vino? Que ahí había unas tinajas. ¿Por qué estaban ahí las tinajas? Porque los judíos, los religiosos, cuando iban a comer, se lavaban en una, en otra, en las 6. Pero ese era un ritual para que la gente los viera, que ellos eran muy aseados, muy limpios, que venían del mercado, del centro, y se estaban purificando en el agua de las tinajas. Era un show, pues, religioso, ¿verdad? Una de las tantas doctrinas de hombres que los fariseos habían inventado. Entonces, aquí vemos esa discusión sobre la purificación, ¿verdad? Entonces, la purificación se refiere al ritual judío del lavamiento por algún pecado personal o debido a tocar un animal o persona muerta. Sí, ese era el rito de la purificación bíblico, ¿verdad? Pero como le digo, los fariseos, por todo discutir, ¿verdad? Dice, pero miren, la purificación importante hoy en día para creyentes es esta que dice Tito 5:4-5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sí, esa es la purificación que hemos recibido como verdaderos y legítimos hijos de Dios, ¿verdad? Nos salvó, está en tiempo pasado. Bueno, vale aquí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, mire, Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, tiempo pasado, no por obras, no por el bautismo en agua. La Santa Cena es un mandato, pero tomar Santa Cena no salva a nadie, ni el bautismo en agua. Son mandatos que tenemos que obedecer. Nos salvó no por obras. Mire, es que lo único que no es obra es la fe sola. ¿Me entendió? Por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, de la regeneración y por la renovación. Y esas tres palabritas ocurrieron en el momento que usted puso la fe en Cristo. Usted fue lavado de todos sus pecados, fue regenerado, fue convertido en una nueva criatura, pues, y fue renovado. El Espíritu Santo vino a vivir en su vida. Y eso es de que también lo colocó en el cuerpo de Cristo. Por eso le digo, es importantísimo en el momento exacto que pusimos la fe. No es tanto el bautismo en agua. O sea, nada más el bautismo en agua es nada más un cuadro de nuestra salvación. Entonces, esta es la purificación que tenemos y que todo individuo debería de buscar. Juan 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos se vienen a él. Los discípulos de Juan el Bautista están un poco celosos, porque más gente está siguiendo a Cristo, ¿verdad? Pero miren cómo eran de reverentes estos discípulos. Le dicen a Juan Rabí. De hecho, Juan era un maestro. Él tenía sus discípulos. Y repito, esa palabra es importante, hermano. Ser un discípulo voluntario de Dios y estar aprendiendo y nutriéndose de las Escrituras. Entonces estaban celosos, ¿verdad? Y le dice eso, ¿verdad? Que todos vienen a él. Todos están yendo tras él. Los discípulos se acordaron del testimonio acerca del Cordero de Dios y están un poco molestos, envidiosos y celosos del éxito de Cristo. ¿Cómo conocían los discípulos de Juan a Cristo? Porque Juan había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí los discípulos de Juan conocieron a Cristo, ¿verdad? Se recordaban muy bien de eso. El Bautista sería el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, oiga bien, fue el último profeta del Antiguo Testamento. Se puede decir claramente que Juan el Bautista fue un hijo de Dios, salvado por gracia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en lugar de sentir celos, Juan exhibió fidelidad, piedad y humildad ante la superioridad de la persona y el ministerio de Jesucristo. Juan no estaba celoso. Juan, es más, mostró fidelidad, piedad y humildad al saber que estaba ahí aquel de que él no era ni digno de atar la correa de su sandalia. Juan sabía que Dios se había manifestado en carne en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, tuvo sus dudas, ¿verdad? Cuando estaba encarcelado y mandó a preguntar, ¿verdad? Que si él era, porque hey, si aquí está el rey y yo estoy preso, ¿qué onda? Y también así nos pasa a nosotros, cuando estamos en un problema, en una tribulación. Yo soy hijo de Dios y ¿qué onda, Dios? Sí, es que somos humanos, ¿verdad? Somos frágiles, somos débiles, ¿verdad? Y a veces pensamos que Dios se ha alejado de nosotros. No,
Acuérdense, Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Él no nos va a abandonar. Y no deberíamos los creyentes sentirnos solos, nunca jamás. Pero a veces nuestras emociones humanas, ¿verdad?, nos entristece porque decimos, ¿y por qué Dios no me sana? ¿Y por qué Dios no arregla mi problema financiero? ¿Y por qué Dios no arregla mi familia? No, dije en la mañana, y lo voy a repetir, evalúese usted si lo negativo que le está pasando es o una disciplina o una prueba. No hay más. ¿Por qué está viviendo en las condiciones que está viviendo? ¿Es una disciplina o es una prueba? Y las dos conducen, hermano, a que busquemos más de Dios. O sea, ese es el objetivo, pues. Te disciplino para que busques más de mí. O te has portado bien, pero te estoy probando para que busques más de mí. ¿Sí, hermano? Y le voy a dar un ejemplo, no es que usted va a hacer eso, le voy a dar un ejemplo bien sencillo que usted conoce. Cristo, cuando comenzó su ministerio, empezó a llamar a los apóstoles, ¿verdad? Y todos dejaron sus quehaceres y siguieron a Cristo día y noche. ¿Qué significa eso, hermano? Que tenemos que entregar todas las áreas de nuestra vida al Señor. No digo que deje su trabajo y que esté predicando por allá en el mercado con un megáfono como algunos señores por ahí, ¿verdad? Que no predican, llegan a ofender a la gente, ¿verdad? Esas carnavaleras que se van allá a brincar como goril. Eso no es predicación, ¿verdad? Sí, yo voy al mercado 2 veces por semana y ahí veo a esos predicadores ofensivos. Entonces, insisto, las disciplinas y las pruebas son para que busquemos más del Señor Jesucristo, que crezcamos en la gracia. Muy bien, Juan 3:27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mire qué piadoso era Juan. Juan era duro para predicar, pero dice ahí, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, ¿verdad? Y a Cristo se le había dado todo por ser hijo de Dios. Esta es una afirmación de que en asuntos espirituales todo lo que tiene el creyente como obrero espiritual o servidor le es dado por la gracia de Dios. Oigan, servidores de esta iglesia, ese es un buen principio, hermano. Esta es una afirmación de que en asuntos espirituales, todo lo que tiene el creyente como obrero espiritual o servidor le es dado por la gracia de Dios. Y yo animo también a cada creyente que debe de servir al Señor. Ahí en su colonia, ¿verdad? Predique el Evangelio, predique la salvación por la fe en Cristo. No predique esta iglesia local, no pelee con la gente, no le saque los santos, no le saque la lupita. Están tan contentos la gente con la lupita ahora. Allá han cerrado unas calles ahí porque la lupita, ¿verdad? Entonces, no le toque sus imágenes, ¿verdad? Sino que presente a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces, de hecho, es un privilegio servir al Señor, hermano. En esta iglesia nadie me sirve a mí. Nadie. Yo lo necesito. Es más, yo soy un servidor de esta iglesia. Soy un aprendiz de predicador. Y quiero servirle a usted, ¿verdad? Entonces, le servimos al Señor. Muy bien. ¿Qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Tampoco el pastor da los privilegios, da los dones, ¿verdad? Para servir. No, no, no. Aquí dice, toda buena dádiva, todo regalo perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Entiendes? Dios, es más, Dios quiere que todo creyente sea un servidor. Por eso Él mandó ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El evangelizar es un ministerio para... Bueno, es más, usted lo puede hacer en sus redes también. Puede hacerlo, ¿verdad? Y de los hermanos que tengo yo en Facebook, muy pocos ponen versículos. Muy pocos. Yo no quiero ver lo que se va a comer en la cena ahora, fíjese. No quiero verlo. No quiero ver las tortillas porque me va a dar hambre. Me meto en el teléfono, son las 10 de la noche y veo tortillas tostadas con queso y frijoles refritos. Hambre me da. Me torturan, pues. No, ponga un versiculito. Ponga un versículo. Ponga Cristo salva, aunque sea, papá. Solo eso, Cristo salva, en letras mayúsculas. Muy bien. 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Sí, continúa Santiago y él dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer. Ahí está, nacer. De nuevo, ¿por medio de qué? Por la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Juan 3:28. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Otra vez, por favor. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Ajá. Juan continúa, ¿verdad? Con su humildad, ¿verdad? Exaltando a Cristo Jesús, ¿verdad? Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Quizás alguna vez la gente vio a Juan como el Mesías, ¿verdad? Por su predicación fuerte. Él lo negó. Él dijo que no era el Cristo, ni el profeta, ¿verdad? Sino que ¿era qué? Juan el Bautista no negó, sino confesó que él no era el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Ah, sí. Había por el libro de Malaquías, antes que Cristo viniera, la gente decía que antes que el Mesías apareciera, iba a venir Elías, el profeta. ¿Pero qué pasó? No vino Elías, vino Juan el Bautista, que tenía casi las mismas características de Elías. Y no lo conocieron, lo persiguieron, ¿verdad? Y lo mataron. El profeta, ellos sabían por el libro de Deuteronomio que Moisés dijo que un profeta como yo os dará el Señor Dios. Pues, había en la mente de los judíos esa idea de que el Mesías iba a venir. Aún la samaritana sabía que el Cristo iba a venir y nos iba a aclarar todas las cosas de dónde se tenía que adorar, ¿verdad? Si en Jericín o en Jerusalén. O sea, la gente sabía algo de la venida del Mesías. Juan el Bautista confesó que él era una voz, una flecha y el amigo del esposo. Bueno, una voz, él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, ¿verdad? La flecha, yo le puse aquí la flecha porque la vida y las palabras de Juan el Bautista apuntaban a Cristo Jesús. Por eso algunos comentaristas le llaman a Juan una flecha. Y el amigo del novio. Algunas Biblias, vamos a ver, no usan la palabra esposo, porque la iglesia, dicen la iglesia es la esposa del Cordero. Pero ahorita somos la novia, aún no se ha desposado con la iglesia del Señor. Por eso algunos usan la palabra novia, ¿verdad? Entonces Juan era el amigo de la novia.
Y Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Eras feliz con el Bautista, hermano? Sí, ahí está. Entonces, la versión, ¿cuál es? La nueva versión internacional dice, el que tiene la esposa es el novio. Esa palabra usa, y yo creo que está bien, ¿verdad? Mas el amigo del novio que está a su lado y le oye, se goza. El amigo del novio es Juan el Bautista, ¿verdad? Él está feliz, ya el Mesías está aquí, ya se va a establecer el reino de Dios en la tierra y todo va a ser glorioso. E Israel va a gobernar todo el mundo. Pero no se llevó a cabo. Hoy Dios reina en nuestros corazones, en nuestras vidas. Somos el pueblo de Dios. Entonces, Juan tenía gozo y te dice, mi gozo está cumplido. ¿Se recuerda que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo? Que todo creyente debería de tener. El amigo del esposo era el equivalente al padrino de bodas y según se acostumbraba era responsable de coordinar los detalles y presidir sobre las celebraciones de la boda. Sí, ese era un equivalente, ¿verdad? Para entender el amigo del esposo. El mayor deleite de este amigo era observar que la ceremonia y todo se realizara sin inconvenientes. Sí, y Juan el Bautista preparó muy bien el camino a Cristo, ¿verdad? De hecho. ¿Qué más debemos saber acerca de las bodas? Sí. Si usted alguna vez lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que hay muchos pasajes donde Dios, nuestro Dios, trata a la nación de Israel como que si fuera su esposa. O sea, es una relación de amor, ¿verdad? Aun cuando el pueblo de Israel era ¿cómo se llama? Se desviaba, se iba a otros dioses. Dios le decía que era una adúltera espiritual, porque se iba tras otros dioses. Entonces, que son los menos. En la mayoría de pasajes Dios trata a la nación de Israel como su esposa, lo que es la iglesia ahora, ¿verdad? Mire cómo dice el libro de Oseas de esa relación de Dios con la nación de Israel. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, fidelidad, y conocerás a Jehová. En buen español, mire el trato de Dios con la nación. Y me casaré contigo para siempre. Me casaré contigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, fidelidad, y conocerás a Jehová. Para que entendamos la relación que Dios tenía con la nación de Israel, ¿verdad? Y que ahora esa relación es de Dios con la iglesia, Y también hay un pasaje muy conocido en Apocalipsis acerca de esa relación. Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y fíjense que es interesante que el pasaje está en los verbos, estos verbos están en modo imperativo. Alégrense, gócense, ¿verdad? Porque algún día va a llegar ese evento de esas bodas, ¿verdad?
¿De quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Y quién es la esposa? Es la iglesia. ¿Y quiénes constituyen la iglesia? Todos los que hemos puesto la fe sola en Cristo, ¿verdad? Y fíjese, y aquí lo aclara el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes salvados por gracia. Ajá. Entonces, exacto, entonces eso es las bodas futuras de Cristo el Señor con la iglesia, ¿verdad? Por eso acá le insistimos, es importante, hermanos, que tengamos seguridad de vida eterna. Y dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Sí, deberíamos estar felices porque ahí vamos a estar nosotros. Bien, voy terminando. Último versículo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Ajá. Esas son las últimas palabras que Juan el Bautista menciona. Es necesario que Cristo crezca gloriosamente en la nación de Israel y que yo vaya desapareciendo. Y de hecho, Juan muere, ¿verdad? Juan muere. Así que es necesario que la persona, el ministerio y popularidad de Jesucristo crezca y que el ministerio de Juan el Bautista esté llegando a su fin. Sí, es necesario, ¿verdad? Es necesario. ¿Cuál es su edad espiritual? Ajá. Voy a terminar con esto. Quiero, ¿cómo se llama? Que nos sinceremos, ¿verdad? Cuando yo pregunto cuál es su edad espiritual, es ¿cuántos años tiene usted de ser un creyente salvado por gracia? ¿Cuántos? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien me quiere decir cuántos años? Oye, de edad, no le dije edad física, porque eso no se dice. Más las hermanas, no sé, eso es secreto de Estado. ¿Cuántos años tiene usted de ser salvo o salva? ¿Cuántos, Francisco? No oí. ¿Cuántos, Francisco? ¿Cuántos, Oscar Vega? 25. No oí. ¿Y usted cómo sabe qué más? Él se considera que hace 25. Es que usted lo conoció hace más de 25 años en una iglesia, pero no era salvo. Pero dice 25, ¿verdad? ¿Ah? 35 dijo. ¿Dónde naciste de nuevo, Oscar? Aquí. Aquí. ¿Cuántos son? 25. Aquí. Vaya. En las otras no predicaba la patrón de la manera. Está menguando. Pero hemos oído a Francisco, ¿verdad? Qué galán que le preguntó a otro, dice Francisco, ¿verdad? Bueno, nada más es un ejercicio, ¿verdad? Para que pensemos en eso. O sea, no es el tiempo que uno ha estado en una iglesia, no, desde el momento que uno conscientemente creyó que Cristo en la cruz pagó nuestros pecados, por nuestros pecados pasados, presentes, y que nos sustituyó porque nosotros merecíamos haber muerto en esa cruz, ¿verdad? Creo que hay más preguntas acá, no sé. Sí, hay más preguntas. Francisco, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Hoy no va a dormir Francisco, ¿verdad? ¿Cuántas? Así mismo, ¿ves? O sea, la mitad, pues. Te falta una mitad, te falta la otra. Pero hermanos queridos, es importante. Es importante que usted reciba el consejo directo de Dios, ¿verdad? No se conforme con lo que yo digo, con lo que yo predico.
Francisco, ¿cuántos frutos de conversiones has producido? Ajá. Estaba estudiando una parte de la Biblia y llegué a un punto bien interesante. Fíjate que la palabra fruto, sí, habla del fruto del Espíritu en nuestras vidas, pero también puede significar fruto de vidas salvadas. ¿Entiendes? Pablo usa ese término, algún día vamos a hablar de eso, ¿verdad? De hecho, en Romanos 1 habla de eso, de fruto de salvación de personas. Muy bien. ¿Estás pensando en hacer cambios para el 2026, Ajá. Francisco? No, las personas cuando comienza un año se proponen cosas buenas, ¿verdad? Bajar de peso, comer menos hamburguesas, ¿verdad? Ahí sí, ya lo logró. Ahí sí, Francisco ya lo logró, ¿verdad? Ha bajado de peso, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Le rebota lo que ha perdido. Pero también es importante crecer espiritualmente, ¿verdad? Así que yo les animo que hagan proyectos, ¿verdad? Este mes es de mucha actividad, muchas reuniones, muchas cosas, pero es importante que busquemos más del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a quedar con la cena del Señor. Nuestro hermano Gabriel.